Pues buenas noches, sean bienvenidos todos. Continuamos con nuestro curso de la Nación Elegida. Estamos en la lección 3 ahora. Antes de comenzar nuestra lección, me gustaría preguntarles algo. ¿Dónde dejamos a los israelitas la semana pasada? Adelante, Alonso. Julio, adelante, ¿lo escucho? Sí, bueno, han terminado las 10 plagas de Egipto, el faraón se ha doblegado ante el poder de Dios y ha permitido que su pueblo sea liberado, se pueda ir de Egipto. Ahí quedamos, pastor. Así es, y ahora vamos a comenzar con la travesía, ¿verdad? La travesía hacia el monte Sinaí. Durante esta travesía ocurren varios eventos, pero nos vamos a enfocar en especial en lo acontecido en el Sinaí y el regalo que Dios da a su pueblo en este lugar. Vamos a comenzar nuestro curso con una oración. Oremos. Amado Dios, ayúdame a temerte y a amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname. Concédeme que en mi vida se manifiesten mi amor y mi respeto por ti, para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un pequeño repaso en cuanto a los estatutos que tenemos para nuestra lección. Mostremos respeto llegando preparados, mostremos respeto siendo puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar con las preguntas del día, perdón. Egipto. ¿Qué tanto pueden decirme sobre el papel de Egipto en la Biblia? ¿Pueden mencionarme algunas historias claves en las cuales sale Egipto? ¿Quién dice yo? ¿Quién comienza? Julio, adelante. Sí, Egipto aparece en la historia de los reyes. Ujú. Eh, en algún momento aparece con el rey Salomón. Tengo entendido que una hija del faraón de Egipto se casó con el rey Salomón. Luego aparece allá en Judá, cuando ya están están los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El último rey que había en Judá estaba buscando el apoyo del faraón y por eso se rebeló contra el rey de Babilonia y finalmente los egipcios fueron derrotados por Babilonia y y luego el pueblo, el gobierno de Judá fue arrasado por el rey. Son acontecimientos donde aparecen Egipto como un imperio. Gracias, pastor. Muy bien, excelente. ¿En qué otras partes de la Biblia, con qué otros personajes bíblicos aparece en el Antiguo Testamento Egipto y en el Nuevo Testamento? Pastor, se me Julio, de olvidaba, nuevo. sí, sí. Abraham, cuando Ujú. Abraham fue a Egipto y ahí fue enriquecido. La esposa de Abraham, que también era su hermana, él dijo que era hermana para no le hicieran daño y finalmente el faraón eso le causó problemas y tuvo que, después los despachó, pero ya iban ricos. Eso Ujú. también aparece sí. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más aparece en la historia con Egipto? O tiene que ver con Egipto, perdón, de los personajes bíblicos. ¿Recuerdan cómo es que llegaron los israelitas a Egipto? Encontramos a José y a sus hermanos, ¿verdad? Así es como se empieza a formar la nación. Vemos ahora a Moisés y también al pueblo de Israel. Y también, pues, como bien mencionaba hace un momento Julio, algunos judíos huyeron a Egipto en el tiempo del cautiverio en Babilonia. En el Nuevo Testamento, ¿dónde, o mejor dicho, quiénes van a Egipto? ¿O en qué parte de la escritura aparece Egipto?
Cuando Jesús huye o sea, cuando José lleva a Jesús a Egipto, hasta la muerte de Herodes. Muy bien, excelente, cuando huye en Egipto, ¿verdad? Sí. Para escapar de Herodes. Y también en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, escuchamos que había gente de Egipto presentes. Egipto juega un papel interesante, ¿verdad? En cuanto a Buenas varias de las noches, historias bíblicas. bendiciones. Buenas noches, Atanasio, bendiciones, bienvenido. Gracias, pastor. ¿Qué podemos decir de Egipto en cuanto a su situación geográfica y el clima que tiene? Esta es una foto que uno de los profesores quien hizo el curso subió en cuanto a Egipto. Podemos ver que es un clima extremo, que es seco, hace calor de día y no hay mucha vegetación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a la sección que atañe a nuestra historia del día de hoy. A la sección de considerar, enfocándonos en los capítulos 19 y 20 de Éxodo y de Deuteronomio, capítulo 4 a capítulo 5. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién dice yo? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pastor, Sí, Atanasio, dígame. sí, allí está Moisés, Muy bien. ¿Quién más? está Jehová Dios, Muy bien. Laura, está veo el que... pueblo, está el pueblo de Israel, Muy bien. Ya me ganó. Está bien, Laura. En la siguiente. Sí, vemos al pueblo de Israel, a Moisés y al Señor, ¿verdad? En una nube. Nos falta un personaje más. sí, está. Yo lo anoté, pero digo, yo lo anoté. Los egipcios. En este punto ya los egipcios ya no están. No, Julio. no. Falta Aarón. Aarón, ¿verdad? Aarón Sí, está también en la así historia. es. Excelentes respuestas. Los hijos de Israel, Moisés, el Señor, en una densa nube, y Aarón. Excelente. Vamos a continuar con la siguiente. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Puedo empezar yo? ¿Qué le parece? Le damos la oportunidad a Laura y después usted. Bueno. Gracias. Muchas Adelante, gracias, Laura. pastor. Bueno, de acuerdo a la lectura, las montañas, el pueblo, Ajá, ¿qué más? los animales, el hombre, Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? mm, algo más que se me fue recién. No se Em, preocupe. ya, me acordé, la tabla de los mandamientos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Le damos oportunidad a Fabián? Fabián. Sí, sí, sí. Bueno, faltó decir ahí truenos y relámpagos, Ujú. los vestidos, Muy bien. una nube espesa, una bocina, el fuego, el Ujú. mar, las ovejas y las vacas, el Ok. buey y los asnos, Muy bien. y no sé si Vemos. quedará alguno más. Con eso es más que suficiente. Vemos la ropa, la densa nube, los animales. Nos faltó la cerca alrededor del monte. La cerca. Los, los relámpagos y truenos y el sonido de trompeta. Excelentes respuestas. Muchas gracias por su participación. Ajá. Pasamos a la pregunta 3 entonces.
¿Dónde ocurre esta historia? Enfocándonos en esta sección de la escritura. En el monte En el monte Sinaí. Sinaí. En el monte Sinaí, donde no hay mucha agua y es un clima seco y caliente. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo ocurre esta historia? En el mes tercero, durante la salida de los hijos de Israel. Muy bien, justo después de En el mes salir de Egipto, tercero. ¿verdad? Sí. Dios nos había salvado abriendo el paso por el Mar Rojo. También vemos algunos otros eventos cuando Dios provee el agua en el maná, en Mara, perdón, cuando les provee el pan del cielo, maná. Y también vemos cómo Dios les da victoria a ellos en batalla contra la nación de Amelec en el capítulo 17. Muy bien. Ok, ahora, ¿cuál es el problema en la historia? ¿Qué problema hay en nuestra historia en esta sección de la escritura? Sí, para mí el problema era que descendió fuego, o sea que el humo era muy intenso y todo el monte se estremeció. Y también que se asustaron los mismos israelitas, que, que sabían que Moisés estaba en contacto con el fuego que había descendido, pero en realidad había hablado con Dios. Era un llamado que tenía con Dios. Muy bien. Vemos que el problema que tenía Israel es que al ver la gloria de Dios, tienen miedo de estar en la Claro. presencia de Él. Dios ya los había rescatado, ya sabían parte de sus planes, pero aún no se comunicaba de una forma completa y ahora se manifiesta delante de ellos y temen. Muy bien. Pastor, y una consulta, pero parece que también le entendí algo de que eran hombres de que no tenían fe, pese a que él les salvó, les sacó del pueblo en el cual estaban ellos sacrificados a rendir homenaje al faraón. O sea, Sí, sin embargo, eran hombres de poca fe, ¿no? sí, constantemente dudaban. Vemos una canción constante, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Y lo vemos en varias partes de la Biblia. En el libro de Éxodo es, ay, nos hubieras dejado en Egipto. No había suficientes tumbas ahí. Ay, nos hubieras dejado en Egipto. Ahí teníamos las ollas de carne. Ay, ya estamos hartos de este pan liviano. Vemos que una y otra vez se quejaron y tienen miedo delante del Señor. ¿Por qué? Porque son pecadores, igual que nosotros. Y el pecado no tiene lugar delante de Dios. Aunque vemos la misericordia de Dios de manifestarse a ellos, ¿verdad? Alonso, le escucho. Dígame usted, veo que tiene la mano levantada. El micrófono lo tiene apagado, Alonso. Sigue con el micrófono apagado. Sí, pastor. Buenas Ahora sí. noches. Buenas Solo noches, adelante. para agregar, tal vez, el problema que veo yo ahí también, que el pueblo de Israel no se podía acercar mucho al monte, ¿verdad? Por la presencia de Dios que dice la palabra que se iban a si se acercaban mucho, pues ellos no iban a soportar la presencia de Dios. Solo agregar eso, ¿verdad? Así es. Tenían miedo de la presencia de Dios, porque pues Sí, 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 delante de Dios el pecado no tiene lugar. sí, correcto. Solo eso Nosotros quería ahora, agregar. excelente. Nosotros ahora nos podemos acercar a Dios por Cristo, ¿verdad? Cristo es el Correcto, que nos así es. permite estar ahí. Así es. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurren en esta historia? Quiero que tres de ustedes me ayuden a contar la historia juntos. Comienza uno y después yo digo hasta dónde se detiene y continúa el otro. Adelante, ¿quién dice yo? ¿Quién desea ayudarme a contar la historia? ¿Fabián? Bueno,
Yo anoté acá que Jehová hace un pacto con Moisés antes de que Dios le dé los 10 mandamientos para toda la nación, dando Jesús las indicaciones que debían respetar los israelitas. Jesús descendería del cielo para hablar con Moisés. ¿Y qué indicaciones le dio a Moisés? Primero, que santificara Moisés a la nación israelita de la esclavitud con Egipto. La única forma de que puedan subir al monte los israelitas eran a través de una bocina fuerte, de una trompeta. También debían lavar sus propios vestidos. Luego vinieron relámpagos y truenos. Luego vino el fuego propio de Dios. El sonido de una bocina muy fuerte, y también decían saber que los israelitas no se acercaran porque iban a ser apedreados. Y después que los animales mismos morirían dentro de esa zona. Y por último, reconociendo que en el tercer día nadie toque a la mujer de uno. ¿Puede ser? Sí, falta algo más. Muchas gracias, Fabián. ¿A quién le gustaría agregar un poquito más a lo que nos acaba de comentar Fabián? ¿Qué regalo precioso recibieron los israelitas en el monte Sinaí? Los mandamientos. Los mandamientos, ¿verdad? Ujú. Recibieron los mandamientos del dedo de Dios. Dios les dijo qué es lo que quería ahora para su pueblo. ¿Cuántos mandamientos son? 10. 10. 10. Y eso es para todo el pueblo de Dios. Muy bien. Excelente participación. ¿Alguien quiere agregar algo más en cuanto al contar la historia? ¿No? Entonces pasemos a la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál era el problema? Que los israelitas tenían miedo, ¿verdad? ¿Se resuelve? Pastor, Adelante, sí Atanasio. sí se resuelve el problema porque el pueblo, al tener miedo, deciden colocar a Moisés como vocero. Se asustan tanto que le dicen, no, Moisés, mejor encárgate tú, porque como dijo el hermano, el pueblo le faltaba intimidad pues, con Dios. De hecho, lo que acaba de decir el hermano, ellos deciden tener esos 3 días, no tocar a la pareja y estar como santificándose para estar ante la presencia de Dios. Pero el pueblo resuelve que Moisés sea el que se dirija a Dios y ellos se comunican con Moisés. Entonces vemos que el problema se resuelve de esa manera, aunque lo correcto fuese que no necesitaran que Moisés se comunicara con Dios, sino todos ellos. Sí, y vemos que Dios revela su voluntad a su pueblo, ¿verdad? Ahora ya no están a tientas, por decirlo así, de lo que quiere Dios. ¿Qué más? Laura, Alonso. Sí, Laura, perdón. donde que, gracias, pastor. Sí, algo bueno, lo tomo como que se resuelve también el problema es cuando Dios menciona de que Él sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? De ese país donde que estaban en esclavitud, y algo que mencionaba es que les decía que no deben tener otros dioses fuera de Él, ¿sí? Eh, bueno, dentro de lo que yo lo expreso para resolver el problema, o no sé si estoy mal No, o está bien. bien, Dios revela su voluntad para con ellos, ¿verdad? Yo soy su Dios, fuera de mí Pastor, no hay otro. Adelante, le escucho. sí, cuando se abre el Mar Rojo también se resuelve el problema. Sí, sí, solamente en este punto nos estamos enfocando en lo que ocurre en el Sinaí. ¿Está bien? Ajá.
Sí, claro que se resuelve el problema cuando pasan por el Mar Rojo, ¿verdad? Dios libera a su pueblo y les muestra otra vez que Él es el Dios de gracia y de la promesa cumplida, que no los va a dejar solos. Claro, sí, por eso. Muy bien. Alonso, veo que tiene la mano levantada. Sí, pastor, tal vez solo agregar, ¿verdad? Que yo veo que se resuelve el problema en cuando el pueblo de Israel, pues, le dice a Moisés que ellos van a acatar la orden, que se acerque solamente él para hablar con Dios y que ellos van a aceptar todo lo que Dios dice. Y se supone que también ahí cuando le dieron los 10 mandamientos, ellos estaban de acuerdo en acatar todos los 10 mandamientos, ¿verdad? Solo agregar eso. Sí, y vemos cómo el problema también se resuelve en que Dios se comunica con ellos sin destruirlos, ¿verdad? Sí, correcto, a través de Moisés, ¿verdad? Ujú. Hace conocer su palabra a ellos. Excelente. Sí, Muy bien. gracias. ¿Hay algo que quiera agregar alguien más o podemos pasar a la siguiente parte? Ok, entonces vamos a pasar a la sección de consolidar. María, dígame usted. Pastor, lo que también creo que resolvió el problema, que dice que puso temor de Dios en ellos para que no pecaran. Sí. Y hay una parte interesante. Por nuestra costumbre tal vez o el lugar de donde venimos, a veces cuando escuchamos temor de Dios pensamos que es miedo. Nos enfocamos solamente en esa parte de sentir miedo, pánico. Pero la verdad es que cuando la escritura habla sobre el temor de Dios también se refiere al respeto, a la reverencia. Claro. ¿Ok? Excelente aporte, muchas gracias. Entonces continuamos, ¿está bien? Consolidar, enfocándonos en Éxodo capítulo 19 a capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 4 a 5. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué nos muestra Dios en esta parte de la escritura? Bueno, yo le digo, Adelante, Fabián. bueno, ¿de qué trata la historia? Primer punto, Moisés y el pueblo de Israel para su santificación. Segundo punto, Israel es la nación elegida para Moisés. Tercer punto, no, tercer punto, Moisés aplica los 10 mandamientos que Jesús le dio para cumplirlo, para dárselo a los israelitas. Muy bien. El ¿Mm? Señor da su ley, especialmente los 10 mandamientos, a su pueblo Israel, y con ello lo aparta, ¿verdad? Como la nación elegida, como bien dijo usted, de la cual vendría el Salvador. Ajá. Ese es el enfoque de esta parte de la escritura. Hay muchos eventos y muchas cosas grandiosas que pasan en esta parte, en este viaje que hace Israel. El enfoque principal es vemos cómo Dios muestra su amor aún en la ley que da a su pueblo, porque lo quiere preservar como su nación elegida. Los quiere preservar santos para que hagan su voluntad. Muy bien. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién dice yo? Adelante, Julio. Sí. A reconocer que soy pecador y que el pecado me separa de Dios. El pueblo de Israel no estaba preparado para ver a Dios porque era un pueblo que había estado 430 años en el pueblo de Egipto y habían asumido costumbres de esa nación que tenía múltiples dioses. Entonces, realmente, al ver al Dios vivo, al Dios santo, al Dios perfecto, es decir, tenían temor, temor porque ellos no conocían ese Dios, ellos no estaban preparados a ese Dios, ellos vivían una vida muy mundana, por decirlo de alguna manera, y entonces realmente me hace reconocer eso, el pecado te separa de Dios, el pecado me hace estar lejos de Dios.
huyo sin que nadie me persiga. Eso reconozco, pastor, gracias. Excelente. Fabián. Sí, bueno, es lo que más o menos estoy en acuerdo a lo que dijo la persona recién. En el capítulo Éxodo 20, Éxodo 20, en el capítulo 20, que dice, no temas, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces, el temor, la soberbia, el creernos que somos... Ya no lo escuché, se cortó, Fabián. aborrece el pecado, aunque ama al pecador. Esa es la diferencia que hay y todo lo que no provenga de la fe no viene de parte de Dios. No somos dignos de estar en la presencia de Dios. Y los 10 mandamientos, ¿qué nos demuestran? Que somos pecadores, ¿verdad? Porque no cumplimos los mandamientos. Ah, Laura, ¿quiere usted agregar algo? Perdón. Ya me ganó usted las palabras porque justo iba a decir lo que usted mencionaba sobre los mandamientos, que nosotros somos unos pecadores, no cumplimos con la ley que Dios nos dejó. Somos, Excelente. ahí es donde que justamente estamos pecando, no a la pregunta que usted nos hace. Muy amable, gracias, pastor. Gracias. Sí, vemos que a veces la gente trata de escudarse, ¿verdad? O excusarse diciendo, pues, son 10 mandamientos, cumplo 9. Con eso Dios debe de estar contento. O bueno, no soy tan malo, por lo menos no he matado a nadie en mi vida. Pero la verdad es que quebrantamos todos, incluso el de no matarás. Somos Así culpables es, porque solamente con accionar, con mencionar una palabra a veces matamos. No es necesario tener un arma, pero con palabras podemos matar a una persona. Sí, ¿alguna vez se ha enojado con el vecino, con el hijo, con el hermano? Jesús dice que cualquiera que se enoja con su prójimo es culpable de homicidio. Atanasio. Y luego Fabián. Sí, pastor y compañero, que si recordamos lo del joven rico, vemos que él se acerca a Jesús diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y de hecho Jesús le dice si ha guardado los mandamientos, ¿cierto? Y él le dice que sí los había guardado. Entonces podemos ver que aunque uno guarde los mandamientos, hay cosas que aún nos pueden separar también de Dios, como en este caso el joven rico era simplemente el que no era dadivoso, porque simplemente cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y darlo a los pobres, él dice que no es capaz de hacer eso. Y entonces vemos que cuando Dios le entrega, decimos que los pecados que me enseña a confesar, creo que un hermano lo dijo, no solamente decir como en general, sino qué pecados realmente me alejan de Dios, como es el pueblo de Israel estaba sumergido en los vicios de 400 y pico de años que había estado ya en Egipto, ya estaba sumergido totalmente en una vida y una costumbre que no agrada a Dios. Y así hoy en día, pues muchos, quizás antes de llegar a los pies de Cristo, pasamos por la misma situación y aún conociendo del Señor, nos puede pasar igual que hay cosas que aún se demoran para quitarse o para salir o para dejar uno, porque recordemos que nuestros enemigos son la carne, el mundo y el diablo o Satanás. Y entonces en esos tres aspectos, en esas tres partes, uno lucha a diario por querer dejar cosas que uno sabe que afectan mi comunión con Dios, hermano. Así es. Y una parte importante a recordar es lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Que cualquiera que quebrante uno solo de los mandamientos es culpable de haber quebrantado toda la ley. El fallar en uno descalifica todo. ¿Ok? Fabián, le escucho. Sí, yo voy a dar donde dice, en la pregunta donde dice, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ok, entonces pasamos a ella. ¿Puede ser? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Adelante, Fabián. Sí. Bueno,
Yo veo el amor de Dios en todo lo que Él hace por nosotros. Y si lo hace, es por su gran misericordia que tiene hacia nosotros. Y después yo creo en la ira de Dios, pero lo que hace no lo hace por maldad. Lo que sucede es que Él busca el bien para nosotros y quiere lo mejor de nosotros. En cierto aspecto, aquí la ira de Dios no es mala, en definitiva, respecto a los israelitas. Aquí se ejecuta la ira de Dios, pero no desde un sentido malo y opuesto, sino es porque nuestro Señor Jesús, a pesar de nuestras fallas, lo que Él hace, lo hace por amor, por la justicia de Dios en definitiva. Y tengo un versículo que está en Isaías 54:8, que dice, Se está cortando su audio, Fabián. No sé si sea una cuestión de la conexión. No le estoy escuchando ahora. Si me permite, conserve la idea y damos la oportunidad a alguien más en lo que restablece su audio. Luis Alberto, le escucho. Gracias, pastor. Nada, pues el amor de Dios se demuestra en que puso como mediadora a Moisés entre el pueblo y Dios, porque si ellos se presentaban delante de Dios, pues morían, no soportaba la presencia de Dios. El segundo punto, pues les dio la provisión en el desierto durante todo el tiempo. Y el tercer punto, en el que se demuestra el amor de Dios con el pueblo, en la paciencia, porque ellos pues hicieron de todo para que Dios los matara. Incluso le dijo a Moisés, ¿no? Que hicieran una nueva nación de él. Y en eso también se demostró el amor de Dios. Fue paciente, ¿verdad? Sí, señor. Misericordia los aguantó, por decirlo así. Fabián, ¿cómo está su audio? ¿Le puedo escuchar ahora? Hola, Y ¿me después, escucha? ahora sí, después vamos con Julio. Adelante, Fabián. Bueno, yo esto lo sintetizo, no lo quiero leer todo, pero yo hablo acá del tema de la ira de Dios. O sea, lo que Él hace no lo hace por maldad. Lo que sucede es que Él busca el bien para nosotros y qué mejor de nosotros. En cierto aspecto aquí la ira de Dios, que es lo que yo hablo, ¿no? No es mala en definitiva respecto a los israelitas. Aquí se ejecuta la ira de Dios en esto del monte del Sinaí, pero no desde el sentido malo y opuesto, sino es porque nuestro Señor Jesús, a pesar de nuestras fallas, lo que Él hace lo hace por amor y por la justicia al Dios en definitiva. Así es. Sí, Dios en ¿Entiende? su amor. Sí, Dios en su amor. A veces la gente se confunde cuando dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es Dios, es un Dios justo y perfecto. Que en amor no deja pasar el pecado y corrige. La misma escritura nos dice que los que ama a Dios, disciplina. El uso de la ley tiene un bendito propósito en nuestras vidas. Muy bien, Fabián. Luis Alberto, veo que tiene la mano levantada. ¿Hay algo que agregar o se quedó levantada? No, señor. Gracias, quedó levantada. Ok. María, dígame usted. Claro, el pastor creo que en los 10 mandamientos él muestra su amor, como usted decía, para corregirnos y para que podamos de cierta manera, bueno, el pueblo ser aptos para poder tener este Dios, que es el Dios, ¿cierto? También nuestro. Eh, Porque si no sería todo, creo, un desorden y ellos tendrían la libertad de poder hacer lo que quisiesen y aquí él pone sus reglas para que el pueblo se limite y no peque deliberadamente, porque sabemos que todos vamos a pecar, ¿cierto? Que muchos de nosotros vamos a no cumplir, por ejemplo,
los 10 mandamientos, pero no deliberadamente. Así es, y con el propósito de que este pueblo sería especial para él, ¿verdad? Por encima de todos, sería una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Vemos ahí la muestra de su amor. Julio. Sí, pastor, gracias. Yo veo también el amor de Dios, pastor, en los primeros 3 mandamientos que el Señor da a su pueblo. Y esos 3 primeros mandamientos, lo que está fijando es cómo va a ser la relación directamente con Dios. Y les recuerda, yo soy tu Dios, Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, ni cosa parecida. Entonces el Señor está definiendo cómo va a ser la relación de Él con su pueblo. Y esto es muy importante. Dios desde el principio le deja claro al pueblo de Israel que Él es un Dios único, que es un Dios celoso, que es un Dios amoroso, que lo ha sacado de ahí para servirle, para adorarle. Y eso es muy importante, que desgraciadamente eso, hay una reincidencia en ese pecado, o sea, faltarle a Dios, hacerse esculturas, o sea, estaba muy mal metida la costumbre de los 430 años que no tardaron mucho en hacer becerros y eso. Entonces, pero el Señor queda claro cómo debe ser la relación que va a tener con ellos a partir de ahora, desde que está en el Sinaí. Gracias, pastor. Muy bien, y una parte importante también es notar algo, ¿verdad? Que no necesariamente el ídolo tiene que venir de fuera de una escultura. A veces nosotros nos hacemos nuestro propio ídolo de nosotros mismos. Fabián, veo que tiene la mano levantada usted. No, la parte esa de donde veo el amor de Dios era lo que había dicho con el tema de la ira de Dios, que Dios no es mala persona. Dios no es mala persona, lo que Él hace lo hace por amor a nosotros. Y bueno, y después hay que rescatar que tenemos una naturaleza pecaminosa que a veces nos impide que nos acerquemos a Dios porque somos rebeldes de naturaleza. Así es. Muy bien, muchas gracias, Fabián. María, veo que tiene la mano levantada, dígame usted. Ay, pastor, se me quedó levantada, pero tengo una duda con respecto a lo que dice el hermano. El hermano Fabián, creo que se llama, es que no sé si estaré mal, pero tengo una duda con respecto a la ira que él habla. ¿A qué ira se refiere? Por ejemplo, en estos versículos no lo logro porque creo que la verdad es que no logro entender dónde ve la ira de Dios en este lugar. Acá me refiero acá en este versículo, en esto que estamos estudiando. Ok. Fabián. Si me pudiera él, por favor, decir. Y yo lo interpreto así, el tema de la ira de Dios es algo que se habla mucho, y bueno, y acá yo veo que Dios, como yo le decía, Dios no actúa, no es malo en sí, Él busca lo mejor para nosotros, y bueno, y a veces tiene que actuar con crudeza, pero no porque seamos malos nosotros, sino que Dios actúa con justicia a través de la ira de Dios. Sí, bueno, yo creo que nos ayudaría un poquito a entender la cuestión de los mandamientos, ¿verdad? A veces cuando vemos la ley pensamos que son injustos, que por qué Dios da una ley que no podemos cumplir, que por qué Dios nos pone la vara tan alta. Precisamente porque Dios quiere que sus hijos sean santos, lleven una vida de santificación. También hay que recordar que una buena noticia o el amor de Dios lo vemos en la ley de Dios, de que no nada más nos deja con la carga de la ley, sino que el Señor nos provee quien cumple los mandamientos al 100%. ¿Quién es el que cumplió los mandamientos perfectamente? Jesús. Cristo, muy bien. Y ahora esa justicia, esa perfección, ese cumplimiento,
nos es imputado a nosotros y somos declarados justos delante de Dios. Somos ahora tesoro para el Señor. Julio, le escucho. Sí, es importante tomar en cuenta que en este pacto, porque es un pacto que está haciendo Dios con el pueblo de Israel, es bidireccional, es de dos vías. Es decir, Dios da, pero Dios está exigiendo, Dios está pidiendo cómo debe ser el comportamiento de, del pueblo. Ya con la venida de Jesús, ya el pacto, ya ese pacto ya no existe y se rompió. Ahora es solo, ahora es la gracia, es decir, todo lo recibimos sin merecerlo, o sea, no tenemos que hacer nada para recibirlo. Pero en este momento que está el pueblo de Israel en el Sinaí, el pacto que existe es bidireccional, es decir, el pueblo tiene que cumplir ciertas normas que el Señor está dictando en este momento, que son los 10 mandamientos, y el Señor va a encargarse de protegerlo, de bendecirlo, de dotarlo, tal y como les está dando todo en este momento. Eso es importante entender esta etapa de la historia. Gracias, pastor. Sí, y si profundizamos nos damos cuenta que llega a ser incluso unidireccional, ¿verdad? Porque Dios los sigue amando a pesar de su constante desobediencia, su constante pecado, su constante dureza. Aún con eso Dios los ama. Y aún con eso Dios los perdona y los llama al arrepentimiento. Sí llega un momento en el que reciben el juicio por sus acciones, pero Dios los ama y los preserva. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él en esta sección? Bueno, le doy mi opinión. Adelante, Fabián, le escucho. Sí. Bueno, la respuesta es que Dios nos ama, debemos guardar sus mandamientos. Jesús. Ok, ya no le... Ahí yo veo cómo se manifiesta Jesús a través de las enseñanzas que nos da la lectura, la palabra de Dios. Muy bien. Y viendo a ¿Ya Jesús puedo hablar, ahí, pastor? un momentito, viendo a Jesús ahí, ¿qué nos enseña? A ver, ahora sí, Laura. Bueno, yo desde el punto de vista, o sea, mi criterio, ¿no? Que me enseña Dios a pedir. Me enseña a pedirle sabiduría, inteligencia, y dentro de mi gratitud hacia Él, en que debo cumplir, como no se dice al 100% que como seres humanos somos pecadores, ¿no? Pero sí cumplir las normas y los mandamientos justamente como Él nos entregó a cada uno de nosotros. Ese es mi punto de vista en cómo yo lo interpreto la pregunta. Gracias. Bien, podemos decir que ahora deseamos vivir conforme a su voluntad por gratitud a Él, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más nos enseña Dios a pedir y hacer? Y que Muy nos dé bien. el Espíritu Santo, es válido eso, que tengamos que tengamos la llenura del Espíritu Santo, por ejemplo. Para hacer su voluntad, ¿verdad? Alonso Diego, le Claro. escucho. Sí, pastor, yo lo que me enseña Dios ahí, pues la obediencia, ¿verdad? Porque es cierto que Dios, pues ahí nos da un mandamiento, así se escucha como que sí, muy fuerte, ¿verdad? Pero es para el propio bien de nosotros, pues, porque
si nosotros obedecemos su palabra, claro que Él no nos va a castigar solo por así, ¿verdad? Sino que Él lo que quiere es que vivamos una vida recta conforme a sus mandamientos. Solo eso quería agregar, pastor. Muy bien, excelente. Y eso nos lleva también a dar gracias a Él, ¿verdad? Por la santa ley que nos da. Correcto. Y nos lleva a dar también gracias por el cumplimiento perfecto de ella que hizo Cristo en nuestro lugar. Recordemos que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, somos incapaces. Sí, Pero sí, si hubo alguien que amó a Dios y a su prójimo con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, fue Jesús. sí, Y correcto. en su cumplimiento ahora nos es dado a nosotros. Somos declarados justos en cuanto a la ley de Dios. También es importante recordar lo que nos dice San Pablo, que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley a la perfección. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Adelante, ¿quién desea decirme con quién podrían compartir este mensaje? Alonso, veo que tiene la mano levantada. ¿Desea participar? Pensemos en alguien que no entiende el propósito principal de la ley. ¿Cuál es el propósito principal de los 10 mandamientos? Adelante, Julio. Sí, el propósito de los mandamientos que sirvan como espejo, realmente percatarse o reconocer cuando están haciendo algo malo, porque esos eran los parámetros que el Señor pedía de que pide cada uno de nosotros, porque esos mandamientos son válidos también para nosotros. Entonces realmente es para darnos cuenta cuando le hemos fallado al Señor. Y el propósito es que no le fallemos, pero realmente como tenemos una naturaleza pecaminosa, en determinado momento sí le fallamos al Señor. Pero entonces Así eso, es. que nos sirvan como espejo. Gracias, doctor. Excelente respuesta. Así es, nos muestra nuestra condición, ¿verdad? Nos dice, tú no has cumplido la ley. Y después nos lleva la miel del Evangelio que nos dice, pero Cristo sí lo ha hecho por ti. ¿Qué más? ¿Con quién más compartirían la historia de los mandamientos? Yo creo que la podemos compartir con aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? En general, podemos pensar en jóvenes que no saben de dónde vienen los 10 mandamientos, cuál es el propósito. Y también, pues, a través de los mandamientos podemos enseñar sobre la santidad de Dios, que Dios exige todo esto. Y usamos la palabra exige, porque es eso. Dios no sugiere, Dios no pide a ver si puedes cumplirlo, no. Él exige el cumplimiento perfecto de la ley. Muy bien. ¿Algún comentario? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a los temas importantes. Los 10 mandamientos para los creyentes del Nuevo Testamento. El día sábado, los días sagrados, las leyes dietéticas que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento, los sacrificios y los lugares de adoración. ¿Estos mandamientos los aplican a nosotros hoy en día? ¿Qué opinan? ¿Estamos todavía limitados en cuanto a alabar a Dios en el día sábado como lo mandó Dios al pueblo de Israel? Yo creo que no, pastor. Ok, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que para alabar a Dios no hay un día especial.
porque creo que esto era para el pueblo judío y nosotros fuimos adoptados a través de Cristo, ¿cierto? Como un nuevo pueblo que somos, gracias a Dios, creo yo, pastor, libres para alabarle en cualquier momento. Ahora también con respecto a la comida, que habían animales que no eran como, eran sucios, ¿cierto? Para que ellos los comieran, pero para nosotros no, porque su palabra dice que no nos contamina lo que entra, sino que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, porque lo otro se va a la letrina, ¿cierto? Y Excelente. los sacrificios, los lugares de adoración, no, para nada. Y esto, ¿cuál era el otro? ¿Sacrificio? No, porque Dios no pide ya sacrificio, ¿cierto? Sino que más que nuestro sacrificio en alabanza, en adoración, ¿cierto? En llevar su palabra, pero creo que eso, así como estrictamente, no son sacrificios, sino que eso es como que a uno le nace porque tiene el Espíritu de Dios en uno, entonces, y el amor de uno en Dios, entonces eso fluye, porque es el reflejo de Cristo en nosotros. Así es. Y los lugares de adoración, dice que Dios ya no pide templos, ¿cierto? Hechos con manos de hombres, sino que el templo ahora somos nosotros mismos. Por eso Así yo es. creo que no, pastor, no sé si será así. Excelentes respuestas. En cuanto al día sábado, los días sagrados, adoramos al Señor del sábado, no al sábado. Jesús dice eso cuando le critican por no guardar el sábado. En cuanto a las leyes dietéticas, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, porque del corazón se habla para maldad. En cuanto a los sacrificios, no necesitamos más sacrificio. Cristo ya fue entregado una vez y para siempre. En cuanto a los lugares de adoración, tenemos la bendición de que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está allí. Y nuestra adoración a nuestro Dios es directa hacia Él. ¿Ok? Muy bien, excelentes respuestas. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, con respecto Bueno, a Fabián, la adelante. santificación, sí, con respecto a esto, ¿cómo es que se llama? A descansar el día sábado, esto no es ya necesario para nosotros. El que quiere cumplir lo puede cumplir, como el caso de los adventistas, que ellos consideran de que el sábado es el centro de la reunión. Sí, y el problema ahí es cuando se trata de hacer ley algo que no es ley. De decir Claro. solamente el sábado tiene que ser. No. Mi adoración para el Señor no cambia dependiendo del día. Mi relación con Dios es personal. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿De acuerdo o no? La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos. Pastor, si hablamos de los 10 mandamientos, yo creo que es para todos. Hay que distinguir, Aunque ¿verdad? así en el Nuevo Testamento se dice que Dios lo resume como en dos: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, pero claramente creo que para todo es. Porque lo resume solamente en esos dos, porque ahí está como subdividido, pero yo creo que sí. Muy bien. Excelente. Hay que entender bien la situación. En este caso, cuando Dios está dando la ley, es para los judíos. Y hay que entender también las diferentes leyes que da. Cuando Dios da su ley, da la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. En cuanto a la ley civil, esta ley gobernaba, la vida diaria de los judíos. Ellos no tenían ni gobierno ni rey en los tiempos de Moisés. Era una teocracia, Dios gobernaba. En cuanto a la ley ceremonial, gobernaba la vida religiosa de los judíos. La ley moral o natural, esa sí se aplica a todas las personas de todos los tiempos. Hablamos de ley natural a ese pequeña parte de nosotros que algunos llaman conciencia o usan otros términos, en cuanto al conocer que está mal lo que se está haciendo, en cuanto a saber que es malo matar, que es malo cometer adulterio, que es malo robar. Pero esta ley natural fue enlodada por el pecado desde la caída. Cuando Adán y Eva pecaron y ese pecado se transmitió a todos, a toda la descendencia, esa ley se empañó.
¿En qué sentido se empañó? En que ya no la llevamos a cabo o la respetamos como tal, sino que incluso buscamos maneras de acallar esa ley. ¿Ok? Adelante, Alonso. Sí, pastor. Eh, que la verdad que yo estaba un poco algo confundido ahí en ese tema, pero ahorita que usted lo aclaró, pues ya entiendo mejor la palabra, porque cuando usted hace la observación de las diferentes leyes, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que hacerla que se cumpla, se refería a la que usted dice que es la ley, digamos, espiritual, ¿verdad? Solo eso, eso me ayuda bastante porque yo en eso pues estaba un poco así, eh, no muy seguro, ¿verdad? Sí, Jesús viene y cumple toda la ley a la perfección. Ya no hay más sacrificios. Él se entregó una vez y para siempre por los pecados de todo el mundo. El Ok, muchas sacerdote gracias. continuamente tenía que entrar al templo, purificarse e incluso ofrecer sacrificios por él. Pero en Sí, Cristo ya no hay más necesidad de eso. gracias, pastor. La verdad que estoy aprendiendo bastante. Para servirle. También Gracias. una clave que nos ayuda a saber cuando algo es la ley moral o natural, se aplica para toda la gente de todos los... Vamos a ver la clave aquí. Sabemos que algo es ley moral, natural, para toda la gente de todos los tiempos y en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. ¿Ok? Cuando Jesús dice esto aplica a todos, así es y punto. Pero cuando entra en esa zona de que no es más que la ley para el pueblo y el tiempo en específico, entonces no nos aplica a todos. Y vamos a ver un poquito más. Entonces, ¿por qué enseñar y estudiar la ley de Moisés? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Qué opina? No es pérdida de tiempo, pastor. No, ¿verdad? No es No, no es pérdida de tiempo porque cuando estudiamos la ley no conocemos a fondo en el contexto de lo que pasaba en ese entonces y el por qué Dios quería que el pueblo fuese guiado por una norma que él estaba estableciendo, que se hizo ley y que nosotros debíamos cumplir. Y hoy aún vemos que Jesús la resume en dos y también se establece, o sea, que no fue en vano y se hace útil cada vez más. Simplemente que para nosotros, como digo, y lo han dicho los compañeros, es difícil cumplirla como ley. Gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestro favor, que nos permite acercarnos al trono de la gracia confiadamente. De lo contrario, yo el primero estaríamos ya muertos, ya habíamos desaparecido por el incumplimiento de la misma ley. Así es. Muy bien. La ley es necesaria estudiarla para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice San Pablo, ¿cómo sabría que el codiciar es malo si la ley no me lo enseñara? ¿Cómo sabría que el tener dioses aparte del Dios perfecto es malo si la ley no me lo enseña? Pastor, Adelante. sí, el tema de la ley, la ley, yo estudié en el curso de ley y evangelio, estudié que la ley es para servir como espejo, sirve como un espejo, y después ellos van con el profesor Luis Acosta, decía que era como si fuera una radiografía y ve. Ya no lo escuché, Fabián. Se volvió a cortar su audio. Sí, yo le decía que el tema de lo que estábamos hablando, el tema de la ley como un espejo, la ley como un espejo y también como si fuese una radiografía, donde se ve qué problema hay por dentro. El médico te examina y te dice, mira, el problema lo tienes acá, pero nosotros no lo podemos ver.
Así es. La ley tiene tres usos: freno, espejo y guía. Y guía. Necesitamos conocer este uso de la ley para conocer nuestra condición, para conducirnos conforme a la voluntad de Dios y saber lo que Dios espera de nosotros y demanda. Y cuando el cristiano usa la ley, no la usa para vivir, sino para agradar a su Señor, en respuesta al amor que ha recibido de él. Sí, ese es los tres usos de la ley. Si me permiten, Claro. les puedo leer un comentario que tengo aquí. En muchos Sí, aspectos, la ley de Moisés concuerda con la ley natural o la ley moral, la cual sí se nos aplica. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2, Pablo deja claro que tener un Dios, perdón, no es únicamente la ley de Moisés, sino también una ley natural. Como San Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 a 21, que los gentiles conocen de la deidad, que existe un Dios. Por lo tanto, la ley que exige no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, no es únicamente la ley de Moisés, sino también la ley natural escrita en el corazón de todos, como San Pablo enseña en Romanos capítulo 2, versículo 1. Y aquí hay otro comentario que nos dice, porque la ley natural no está expresada tan claramente en ninguna parte como está expresada en Moisés. Por lo tanto, tenemos razón para apropiarnos de Moisés. También podemos aprender mucho de la ley. Hasta a nuestros gobiernos les haría bien estudiarla. En estas leyes también vemos a Cristo, vemos cómo Él es el cumplimiento de todas ellas. Y en la ley de Moisés podemos ver que en el resto de la Biblia hay buenísimos ejemplos de la fe y el amor y de la cruz para que pueda aprender a confiar en Dios y amarle. ¿La ley de Dios es importante en la vida del creyente? Por supuesto. Sin la ley nos perdemos. Pensemos en los niños pequeños. ¿Qué pasa cuando a un niño pequeño no se le ponen parámetros o normas a seguir y se le deja hacer lo que quiere? ¿Qué pasa con los niños así? Se pierden, ¿verdad? Se vuelven un poquito más traviesos de lo que deberían de ser, Rebeldes. rebeldes y se meten en problemas. Necesitan una ley que les guíe. Necesitan que mamá y papá les diga, claro, esto no se hace. En el caso claro, del creyente, necesitan educación los chicos. y nosotros también somos niños, somos chicos, somos hijos de Dios que necesitan ser educados y guiados constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente nuestro viejo hombre, el diablo y el mundo vienen y nos dicen, pues qué tanto es tantito, no pasa nada, hazlo. Dios dice, no robes, pero, ay, mira, tú no puedes comprar eso, róbalo. Y viene y nos corrompe y trata de llevarnos por el camino a la perdición. Damos gracias al Señor que tenemos su santa ley para saber qué es lo que quiere. Y damos gracias a Dios que cada vez que fallamos en esta ley, podemos voltear a Jesús y dar gracias porque Él cumplió perfectamente por nosotros y por Él somos declarados justos delante de Dios. ¿Ok? Hay otros comentarios que me gustaría compartirles en cuanto a la ley. Estos son del doctor Lutero. Dice, los cristianos deben tener cuidado de enseñar a Moisés correctamente. O sea, donde quiera donde quiera Él da mandamientos, no debemos seguirlos más allá, sino en cuanto estén de acuerdo con la ley natural. Permita que Moisés sea un amo y un doctor de los judíos. Nosotros tenemos nuestro amo, Cristo, quien nos ha remitido a nosotros lo que debemos saber, cumplir, hacer y dejar de hacer. Tenemos suficientes leyes en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no lo queremos tener a Moisés sobre nuestras conciencias, sino que únicamente nos preocupamos en mantener a Cristo sin mancha, esto es, haciendo su voluntad y siguiendo lo que Él quiere. Nuevamente aquí vemos la distinción, ¿verdad? En cuanto a la ley natural, que ya todos tienen, y cómo esa ley es revelada, o vamos a usar el término pulida, manifestada a través de lo que nos dice Moisés en los mandamientos. Cuando vemos aquí que nosotros tenemos un amo que es Cristo, es porque el creyente ya no vive para sí, sino que Cristo vive en él. Y el creyente ahora quiere vivir conforme a la voluntad de su Dios. Y eso nos lleva a la clave. Sabemos que algo es ley moral, natural, para toda la gente de todos los tiempos, y en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Esa es la norma.
Sabemos que las leyes se aplican a nosotros cuando Jesús lo dice. Pensemos por un momento en el caso de los alimentos. Cuando Pedro se le pide visitar a Cornelio y está orando en el techo y desciende el manto con varios alimentos, entre ellos cosas que eran consideradas impuras, ¿cuál es la reacción de Pedro? ¿Qué dice? Nunca he comido cosa inmunda. ¿Qué responde Dios? Nada es inmundo, ustedes lo hacen inmundo por su pecado. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna duda? Ok, vamos a continuar entonces. Tengo algo aquí en el chat. El día sábado, los días sagrados, Colosenses capítulo 2, versículos 14 a 17. Dejamos que la escritura nos guíe y nos muestre lo que queremos encontrar en cuanto a la verdad de estas preguntas. ¿Quién me puede ayudar a leer esta cita de Colosenses capítulo 2? ¿Yo? Adelante. Ya. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Cristo ha anulado el acto de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y a los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beban, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Muy bien. Todas estas fiestas, todas estas restricciones eran una sombra de aquel que estaba por venir. Por lo general, cuando alguien viene y la luz está atrás de él, lo primero que se proyecta es la sombra, ¿verdad? Podemos ver todas estas fiestas, todos estos mandatos como la sombra de aquel que estaba por llegar. En este caso es Cristo. Y vemos cómo es el cumplimiento de todo esto. Y da mucho consuelo lo que dice Pablo, ¿verdad? En Colosenses, nadie os juzgue por lo que comen o beben o en relación de los días de fiesta, de luna nueva. Ahora somos libres en Cristo. Y aquí viene una advertencia. Tenemos libertad, pero no confundamos la libertad con el libertinaje. Hay que seguir viviendo como a Dios agrada y no poniendo a cosas que puedan desviarnos en cuanto a nuestra adoración razonable a nuestro Señor y que dañen nuestra relación con Él. Muy bien. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿No? Entonces vamos a la siguiente, las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. ¿Quién me puede ayudar a leer Marcos capítulo 7, versículos del 18 al 20? Pastor, yo le puedo leer. Adelante, Atanasio. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a las leyes dietéticas, ¿qué nos dice Jesús? Todos los alimentos son limpios. A veces se busca mucho la cuestión de la contaminación por fuera, ¿verdad? No hago ciertas cosas para no contaminarme, no hago esto, no hago aquello. Pero la verdad es que... Sí, Adelante, Fabián. le quería decir, no, le quería decir, ¿me escucha? Ahora sí se está como entrecortando, pero ahora sí le escucho. Adelante. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Adelante. Sí, le quería decir, sí, el tema de no comer cerdo, por ejemplo, es una ley dietética.
Ok, sí, es una ley que da el Señor. ¿Podemos comer cerdo u otros animales? ¿Qué opinan? Sí podemos. Podemos. Claro, si el doctor dice, ten cuidado, no abuses de ciertas comidas, vamos a escuchar al doctor, ¿verdad? Porque también el abuso nos conlleva a enfermedades. Pero en cuanto a la cuestión espiritual, podemos comer en una buena conciencia, teniendo en mente que esto que entra en nuestro cuerpo no termina más que en la letrina y que lo que contamina al hombre viene más de su corazón. Necesitamos más trabajar aquí adentro, en el corazón, que en lo que tenemos en el plato. Atanasio, adelante. Pastor, para aportar es que lo que pasa es que creo que en la mayoría de los casos es porque nos enseñaron, bien digo, nos enseñaron mal o nos hicieron creer que eso era malo. Y fue algo que fue descontextualizado la palabra. Nos enseñaron más bien un parecer de hombre según la iglesia donde uno está, porque en la mayoría de los casos las iglesias se mueven por quien dirige y en su parecer cree que eso está mal y que aquí esto es bueno, que esto sí, que esto no, que adore así, que cante así. De hecho, pues yo, al ser una iglesia trinitaria, pero había ciertas normas o ciertas cosas que ponían, por ejemplo, que si usted no llegaba tarde, si usted llegaba tarde y le tocaba dirigir en la alabanza y ponían, el culto empezaba a las 10 y teníamos que llegar a las 7 de la mañana. Y si yo llegaba a las 7:05, yo no era digno de cantar o de tocar el instrumento. Entonces, cuando decía que, por ejemplo, la morcilla o la rellena y se quedó uno con esa costumbre. Y cuando uno come el cerdo, entonces uno como que le llega a la mente, el pueblo no comía el cerdo y entonces como que trabaja eso ahí como que uno, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Pero sí quiero preguntar algo porque Pablo hace referencia a que si yo a mí me gusta algo y me siento a la mesa con alguien y a él no le gusta o para él es malo, yo no lo voy a hacer más bien en ocasión para que él no peque o viéndome a mí comer lo que a mí me agrada. No sé qué me puede decir sobre eso. Ese es un buen comentario y aquí nos entra también una parte de saber distinguir entre alguien que es un errorista y alguien que es un hermano débil en la fe. Un errorista es aquel que hace ley de lo que no es, como mencionaba usted, que ponen la norma conforme al pensamiento humano y los estatutos que tienen. Que dicen, pues yo no como carne, yo no como esto, ustedes no lo van a comer. Ese es un errorista. Un hermano débil en la fe es aquel que aún no entiende, que aún necesita ser instruido. Por amor a él, voy a tratar de primero enseñar el por qué hago las cosas, el agarrar la Biblia y decir, mira, esto dice Jesús. Y esa es la norma siempre. Esto es lo que dice Jesús en su palabra. No lo que creo yo o lo que dice esta persona. Es en cuanto a los alimentos, ¿qué dice Jesús aquí? Todos los alimentos son limpios. Para no hacerle caer de la fe, para no hacer piedra de tropiezo, voy a querer enseñar. En el caso de un errorista, voy a enseñar, pero voy a ser un poquito más duro, enseñándole lo que Dios dice y que lo que está haciendo es una ley de aquello que no es. Y con eso pone en riesgo tanto su fe como la de otros. Cruz, dígame usted. Buenas noches, pastor. Una consulta. Un ejemplo como lo de ahorita de Todos Santos, de que dicen que es malo comer el pan de hojaldra, ¿es cierto o no? Aquí entra en cuanto a la actitud de la buena conciencia delante de Dios. ¿Puedo comer algo que fue puesto en un altar? Sí, no me afecta en nada, pero debo de tener cuidado de no con mis acciones hacer caer al hermano débil que no entiende todavía esto. En cuanto a comprarme una hojaldra en la panadería y disfrutarla, con gusto lo hago, porque es simplemente pan, es simplemente comida. Eh, no recuerdo ahorita bien la cita, me parece que es Romanos en cuanto habla a los alimentos así, de que tenemos libertad en cuanto a comer, pero también hay que recordar que todo nos es lícito, pero no todo edifica, y queremos tener cuidado tanto de los de afuera como de nuestros hermanos en la fe que son débiles. María, dígame usted. Pastor, ¿sabe que escuchando a nuestros hermanos que recién hablaban, podía comprender la importancia, la gran importancia de uno instruirse en la palabra, uno tener
el conocimiento, porque muchas veces hay congregaciones y muchos hermanos que solo, no, solo escuchan y se dejan guiar por alguien, por ejemplo, como líderes, por ejemplo, que tienen esa idea errónea, ¿cierto? Y las personas siguen. Dice la palabra de Dios que el que sigue al ciego también cae con él, ¿cierto? Entonces, qué importante es que nosotros podamos instruirnos y qué importante también Academia Cristo. ¿Sabe qué? No es por echar flores ni nada de eso, pero es importante porque habemos muchas personas que eh, tenemos como esa idea de buscar la palabra y solo la palabra y lo que venga de Dios y nada humano, ¿me entiendes? Así es. Sí, necesitamos conocer la palabra de Dios porque esa es la arma que Él nos da. En el mundo hay mucho vivaz que va a tratar de perdernos, de sembrarnos filosofías, ideas humanas que nos traten de alejar de Dios. Necesitamos conocer qué es lo que quiere Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? En su palabra, estudiándola, nada más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nada más para salir de la duda. Cruz, Le, le ayudó pre- lo que comenté? Ah, perdón, le adelante. pre- le pregunto una cosa, pastor. La circuncisión, por ejemplo, que se habla en el Antiguo Testamento, ¿es una ley dietética? Es una ley que aplicaba solamente al pueblo de Dios. Esa es la señal del pacto que Dios había dado. Ahora tenemos otra señal del pacto de Dios con nosotros, que es el bautismo. Ajá. San Pablo nos insta, circunciden sus corazones, ¿verdad? Antes que el prepucio. Esto es, vuélvanse a su Dios, no se alejen. De nada sirve cumplir como los fariseos, muy bonito Claro. por fuera, cumplir con todas las leyes, si mi corazón y mis labios están lejos de Dios. Ujú. ¿Alguna otra duda o comentario, perdón? Muy bien. Una pregunta, pastor. Es como, bueno, en una Adelante. parte de la Biblia, ya no me acuerdo bien en qué versículo, que dice que no comamos nada sacrificado a los muertos. Y entonces era mi duda sobre el pan, de que dicen que trae un símbolo. Pues, si no está en el altar y si viene de la panadería, no hay ningún problema, solo un pan. Ah, ok, bueno, sí, pastor, esa era mi duda. Sí, aquí vemos lo que dice Jesús. Si me como una hojaldra, pues a lo mucho tal vez si no está bien preparada me va a hacer daño, ¿verdad? Sí, Pero en buena conciencia puedo comerla sabiendo que eso no me contamina. Ahora, si tengo todavía mis dudas o si conozco a un hermano que es débil y está batallando con esas cuestiones, vamos a tomar la Biblia y vamos a estudiar, vamos a saber qué es lo que dice Dios en cuanto a eso. ah, ok, ¿Ok? esa era mi duda, pastor, gracias. Para servirles. Si hay alguna duda o algo más en cuanto a estas cuestiones, pueden mandarme un mensaje en privado y con gusto podemos platicar. Vamos en cuanto a los sacrificios y los lugares de adoración. Hebreos 7:27. ¿Quién me ayuda a leerlo? Lo puedo hacer otra vez, pastor, si quiere. Adelante, Atanasio, lo escucho. Bien, los sacrificios y los lugares de adoración. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ya no hay más sacrificio. Cristo se ofreció una vez y para Así siempre. es. Y ahora pertenecemos a Cristo, somos parte de su cuerpo como la iglesia y Él es la cabeza de ella, quien gobierna, reina y la defiende y quien la va a preservar hasta el día en que en justicia le veamos y estemos reunidos con Él. Muy bien. Continuamos entonces con los lugares de adoración. ¿Quién me puede ayudar a leer esta parte de San Juan capítulo 4? ¿Quién dice yo? Si quiere, yo puedo leer. Adelante, María, le escucho. Dice,
La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni este monte ni a Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Juan 4. Muy bien, muchas gracias. Los lugares de adoración, ¿dónde adoramos? ¿Dónde tenemos permitido adorar? Necesitamos hacer un viaje cada domingo a En cualquier Jerusalén para lugar. adorar. No, Atanasio, pastor, en perdón. cualquier lugar. En cualquier lugar, pastor. En cualquier En lugar. cualquier lugar. Sí. Sí, tenemos esa Yo bendición. ahí, Jesús, yo ahí ¿sí? le comento pues que parte de mi familia se ha dividido porque conocieron una tal doctrina de una tal iglesia que se llama Avivamiento o algo así, que un pastor se llama David Owood, que es de África, y eso ha dividido la familia y me tiene sufriendo por eso, pero simplemente como para manera de comentario para que los hermanos sepan si también está pasando. Ellos se creen que son los pueblos, que son los elegidos, que son los que tienen la última palabra. Este profeta se hace llamar profeta, se hace llamar que es 2 en 1, porque dice que es Moisés y es Elías. Se hace también decir que él conoce el momento de cuando venga el rapto, él va a estar predicando, dice así. Y yo me he cansado con mis familiares diciéndole que eso no es real, que eso no es de Dios, que hay algo muy malo en eso, que es que ellos se creen que son los santos, ponen pereque por la ropa, por el vestir, por muchas cosas, y ponen como base los milagros que él hace. Y están planeando como viajar hasta allá, y yo, bendito Dios, ustedes planean ir un viaje desde Colombia hasta África que sale más o menos unos 6, 7 millones de pesos y tienen muchas necesidades en su casa y prefieren viajar solamente para ver lo que este señor hace en vivo en directo. Eso no es de Dios. Entonces yo viendo eso veo que la palabra nos dice una cosa y la gente sigue enseguida haciendo otra cosa. Sí. Sí, la gente sigue buscando espejos, ¿verdad? Sigue buscando ilusiones. La verdad es que en cuanto a quiénes son los elegidos de Dios, la Escritura nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos los que conozcan y confiesen a Jesús como su Salvador son los elegidos, los que tienen su fe en Él. En cuanto a estas cuestiones de gente que viene así de embustera, haciéndose pasar por profetas y no son más que mercenarios de la fe, lucran con la necesidad de la gente y pues esperemos que la gracia de Dios los alcance antes que su justicia, porque es una condición detestable y en su actuar llevan a muchos entre los pies, se vuelven ciegos que guían a otros ciegos. Lo único que queda aquí en el caso de su familia y que le animo a ustedes, usted sea fiel, usted hábleles de Jesús, lo que necesitan conocer ellos es de Jesús nada más. Sea fiel, anúncieles el Evangelio y deje la obra o el crecimiento de la fe en las manos de Dios. Al final también nosotros somos instrumentos nada más y Dios es el que va a obrar en los corazones de ellos. No se desanime y simplemente sea fiel, comparta el Evangelio. Notamos aquí que cuáles son los lugares de adoración, ¿verdad? Donde quiera que hay creyentes, donde quiera que hay adoradores en espíritu y en verdad. Donde quiera que hay, perdón, aquellos que confiesan a Jesús como su Salvador. Como un comentario en especial, la primera iglesia, bueno, la primera misión que serví, teníamos en nuestro lugar de reunión, nuestra iglesia era algo interesante. En la noche era un restaurante, el sábado y el domingo en la mañana se volvía iglesia. Y a veces la gente se preguntaba, en especial los niños, ¿cómo puedes decir que es iglesia, pastor? Si aquí ayer estaba comiendo mi mamá con mi papá y todavía están las mesas y los refrigeradores, ¿cómo lo llamas iglesia? Yo trataba de enseñarles que donde quiera que se reúnen 2 o 3 en el nombre de Jesús, donde quiera que se proclama la palabra y están adorando a Jesús, ahí es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia son las piedras vivas que el Señor ha llamado a la fe. La iglesia son ustedes que han llegado a conocer a su Salvador. ¿Hasta ahí algún comentario o algo que agregar?
Pastor, con Adelante, respecto María. acá, dice, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Y el buscar es porque tal vez no hay muchos, o tal vez le adoran, dice que le dicen que aman solo de boca, pero su corazón está lejos. Es necesario, dice acá, adorarle en espíritu y en verdad. Así es, y Dios los busca, ¿verdad? Dios abre la puerta para todos, para todo aquel que se arrepiente y confiesa a Jesús como su Salvador. No, la iglesia no es un club elitista que diga quiénes sí, quiénes no, quiénes van mejor vestidos, quiénes tienen mayor posición económica. No, la iglesia es para todo aquel que necesita con urgencia a su Salvador, a Jesús, y que necesita escuchar del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Esos son los adoradores que el Señor busca, los arrepentidos. Pensemos en quiénes eran en gran parte la audiencia que seguía a Jesús y que venían a escucharle cuando predicaba. Ciertamente había fariseos y gente del templo, pero entre ellos también estaban prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos. Lo vil, Necesitaban los... ¿Perdón? que él vino a los vil y a los menospreciados de este mundo. O sea, Así es, nosotros. vino a buscar lo que se había perdido. Aquel que reconoce y que siente la necesidad de un Salvador, ahí está Jesús para él. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos con la parte de la tarea. Ver el siguiente video para la lección 4 y leer Josué capítulo 6 en sus Biblias, ¿ok? El día de mañana, con el favor de Dios, estaré compartiendo la tarea, perdón, la tarea en el grupo de WhatsApp y también les compartiré el enlace para ver la siguiente lección. Vamos a concluir nuestra reunión con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos para estudiar tu palabra, porque nos permite, Señor, conocerte más a través de ella. Te pedimos, Señor, que nos guíes para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te damos gracias, Señor, por tu santa ley. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado quien la cumpliera a la perfección por nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, en el cual tenemos el perdón de todos nuestros pecados y en el cual tenemos la certeza de que ahora somos tuyos, somos tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos conduzcas para que te alabemos en espíritu y en verdad, para que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios agradables a ti, para que en nuestro hacer, Señor, demos gloria a tu nombre y se vea reflejado los frutos que tú esperas de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí reunidos en nuestra lección. Te pedimos por aquellos que no pudieron llegar, resérvales, guárdales y guíales, Señor, para que juntos te alabemos al estudiar tu santa palabra, Señor. Señor, en esta noche quedamos en tus benditas manos, confiando en que tú nos amas, tú nos preservas, tú nos guardas y que tú, Señor, estarás con nosotros día a día. No nos abandonarás y que nos preservarás, Señor, hasta el día en que en justicia te veamos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.